Hola queridos compañeros, me da muchísimo gusto saludarlos y compartir con ustedes lo más relevante en el ámbito internacional. Y para iniciar quiero comentarles que el día domingo simpatizantes de Bolsonaro están descontentos con los resultados de las últimas elecciones presidenciales que dieron como ganador a Lula da Silva, pues invadieron las sedes de los tres poderes de la República del Brasil. Y me refiero al Parlamento, al Tribunal Supremo y al Palacio Presidencial. Estas acciones que son similares y que pueden ser burdamente comparadas con la invasión del Capitolio en Estados Unidos el 6 de enero de 2021, pues dejaron, además de escenas de caos y destrucción, pues varias preguntas abiertas. La más frecuente que encontramos en los medios fue el tema de la seguridad. ¿Falló la seguridad? ¿Por qué Lula no ordenó a las fuerzas de seguridad detener esta invasión? Y para responder a ello, pues es importante conocer el contexto brasileño. En ese país, quienes controlan a la policía militar son los gobernadores, no el poder ejecutivo. Los gobernadores de los estados, en este caso el gobernador de Brasilia, Ibanez Rocha, pues es un gobernador totalmente bolsonarista. Tan es así que su secretario de Seguridad Pública, que se llama Anderson Gustavo Torres, es el exministro de Justicia del gobierno de Bolsonaro, que pues no reaccionó a la altura y dejó a la capital ciertamente vulnerable. Estas protestas bolsonaristas estaban programadas ya desde hace muchos días atrás, tan es así que la prensa brasileña informó pues que esperaban acciones radicales para el pasado domingo, ya que según las mismas fuentes, pues el discurso de la extrema derecha de Brasil se estaba radicalizando en los medios de comunicación o en los chats que tienen en Telegram y WhatsApp. En esos chats, pues la extrema derecha sostenía frases y posturas como que era momento de ensuciarse las manos y que era momento de derramar sangre por la democracia brasileña. Por lo tanto, pues ciertamente conociendo esta información difundida por los medios, pues las fuerzas de seguridad sabían que esto podía pasar y tuvieron algún tiempo para planificar la seguridad para que no ocurrieran estos hechos. Sin embargo, pues como repito, no fue así y esta responsabilidad que caía en el gobernador, pues fue de alguna manera evadida. El domingo, después de la invasión, el presidente Lula da Silva pues pidió autorización a los tribunales de justicia para realizar lo que se conoce como una intervención federal. El presidente o la solicitud del presidente fue atendida y se nombró así a un interventor federal que a partir de ese día puede administrar la seguridad pública del Distrito Federal por lo menos 3 meses. Además, el ministro de Justicia del actual gabinete de Lula da Silva solicitó la ayuda de otros estados para que también envíen policías militares para colaborar con la seguridad de Brasilia en los próximos días. Aquí algo importante es que se pone sobre la mesa la existencia pues, de cierta desconfianza sobre la lealtad de la policía militar de Brasilia a los mandos políticos y militares, sobre todo en el ámbito federal. En cuanto a la figura del expresidente Jair Bolsonaro, pues es considerado como la principal fuente de inspiración de estas manifestaciones golpistas, ya que aunque intentó desmarcarse de estas invasiones, pues no ha condenado estos actos golpistas de una forma realmente energética. Además, pues no es posible desvincular al expresidente Bolsonaro de la violencia del pasado domingo, pues él no ha reconocido públicamente los resultados electorales, como lo platicamos el martes anterior, y sí ha mostrado una inconformidad por esos resultados. Además, recordemos que durante todo su mandato predicó pues, con un discurso de odio contra sus adversarios políticos e incluso y con mayor énfasis durante su campaña
defendió la idea de que la población brasileña debía armarse para resistir a un posible régimen comunista encabezado por Lula da Silva. Otro dato interesante es que a partir de la toma de protesta de Lula da Silva como presidente, pues estos miembros de la extrema derecha del Brasil han instalado campamentos fuera de los principales cuarteles del ejército. Y el día domingo, muchos de los participantes del asalto en Brasilia regresaron al campamento del cuartel general del ejército. Y por ello, en la mañana de este lunes, la Policía Militar del Distrito Federal comenzó justamente a despejar el campamento frente a este cuartel, que es donde pues organizaban algunas de las acciones emprendidas. Desafortunadamente, estimados compañeros y compañeras, pues estas acciones no pueden separarse o deslindarse del actuar de las ultraderechas en la región. Iniciamos un 2023 con derechas que continúan haciendo uso de instituciones judiciales, de instancias electorales y de medios de comunicación para lograr concretar golpes de Estado en contra de gobiernos progresistas, democráticos y de izquierda en la región, así como lo hicieron con Evo Morales, contra Pedro Castillo en Perú, etc. Por ello, pues es importante la solidaridad internacional, esta solidaridad internacional que se ha mostrado en contra de estos actos golpistas y que busca fortalecer los lazos entre pueblos hermanos. Desde aquí, desde México, desde el Movimiento Nacional por la Esperanza, pues nos solidarizamos con el pueblo brasileño que se encuentra en las calles apoyando a su gobierno, a un gobierno legítimamente electo y defendiendo sobre todo en las calles su democracia. En otro tema, este día fue pues un nuevo día trágico para el Perú por las represiones que se dan en contra de las movilizaciones que buscan pues quitar del gobierno a la presidenta que llegó a través de un golpe de estado a Pedro Castillo en el Perú, Dina Boluarte, y quitar a ese Congreso que controla totalmente la derecha. La represión a las protestas ha dejado ya al menos 19 muertes por disparos de la policía y bueno, desafortunadamente estas se suman a las muertes pues dadas en el mes de diciembre. Hay movilizaciones en varias partes del país, en varias ciudades y específicamente el día de hoy fue cerrado el aeropuerto de la región andina en estas protestas. También se presentaron diversos bloqueos que pues se mantienen en más de 50 puntos en carreteras de todo el país. En este contexto pues, de agudización de las movilizaciones, este lunes el gobierno decidió prohibir el ingreso al país al expresidente de Bolivia, Evo Morales, acusándolo de promover las protestas en Puno, que es la zona fronteriza con Bolivia. También lo señalan sin ningún argumento serio de apoyar pues, supuestas intenciones separatistas de las poblaciones andinas al sur. A Morales, el gobierno actual golpista de Dina, pues lo clasifican como una amenaza para el orden interno y la seguridad nacional. El gobierno de Dina ha justificado esta pues, insólita prohibición contra Morales en la ley de migración que señala que se puede tomar contra quienes amenacen o solivanten el orden interno, pues la restricción de no entrar al país. La prohibición de que Evo Morales ingrese a Perú con absurdas justificaciones y con la máxima expresión de autoritarismo de este gobierno golpista, ha ganado espacio y se da en medio de una campaña pues con un amplio respaldo mediático de criminalización de las protestas que lo que hace es acusar de terrorismo a los manifestantes y pretende explicar la indignación popular culpando pues a la izquierda local e internacional. En un comunicado, el Movimiento al Socialismo de Bolivia calificó las acusaciones contra el expresidente Evo Morales como una arremetida promovida por un grupo de poder ilegítimo
manchado con la sangre de nuestros hermanos indígenas asesinados por reclamar democracia y justicia social. Y por supuesto, desde la izquierda, pues se condena esta prohibición de ingreso al país de Evo Morales y por supuesto también la represión de la que están siendo víctimas las y los peruanos que se encuentran en la calle luchando y exigiendo la renuncia de esta presidenta ilegítima, de este gobierno golpista encabezado por Dina, que exigen y luchan por una nueva constitución y por tener un nuevo Congreso.